Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Mi nombre es Leonardo Corrales. Voy a estar dando una charla con Guillermo Skrillex. La idea de la charla de hoy es contarle un poquito sobre cómo trabajamos a la hora de testear dispositivos móviles. Para arrancar la charla me gustaría preguntarles a todos los que están acá, ¿cuántos de ustedes duermen hoy en día con el celular bajo la almohada o bien al alcance de la mano? Todos. Esta pregunta se la hice porque el año pasado hice esta misma pregunta en una reunión con más o menos esta misma cantidad de gente y la gente que me respondió fue sensiblemente menor a lo que vi que me levantaron acá. Eso me da dos pautas. O hay una evolución del año pasado a esta fecha o eran tímidos el año pasado a reconocer su cierto nivel de adicción con el teléfono. ¿Sí? Hablar de la evolución de los teléfonos, dispositivos móviles y llevarlo a números concretos que impliquen su crecimiento es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es algo que está en constante evolución. ¿Sí? A modo de ejemplo, lo estamos viendo todos los días en la calle. ¿Acaso ustedes todos por los días en la calle no ven a gente hablando por teléfono? O sea, me van a decir que sí, que los teléfonos celulares hace 15 años que están funcionando y que los vemos en la calle hablando así. Pero yo me refiero a cómo las aplicaciones móviles hoy incluso están cambiando nuestra forma de comunicarnos. Ya no te hablan así, nos están hablando así. Están mandando mensajes de voz corto a través de aplicaciones móviles como lo es WhatsApp. A modo de ejemplo, y para que visualicen un poco la evolución que les estoy hablando, les quiero presentar un gráfico realizado por la gente de Ericsson, en donde es posible ver la evolución para América Latina del tráfico de datos de smartphone en el periodo 2010 a 2020. Para que todos tengamos claro, el tráfico de datos son todas aquellas actividades que realizan nuestros smartphones y que implican navegar por la web, leer y enviar emails, utilizar Facebook o Twitter. ¿Sí? Como podemos ver, el gráfico es exponencial, tiene un crecimiento exponencial. Es posible visualizar acá en el 2015 cómo el consumo promedio de datos del tráfico de datos para el año 2015 al mes es de 361 petabytes. Para aquellos que no conocen qué es petabyte, es un orden más al terabyte. ¿Sí? Es un número bastante importante. También podemos visualizar cuál es su crecimiento exponencial que se espera para que el 2020. Va a ser de 1.668 petabytes al mes del consumo de tráfico de datos. Eso, si lo llevamos a números, es aproximadamente un 360%. Es un crecimiento impresionante el que se espera para el tráfico de datos y de tecnologías móviles. Hoy en día hay una gran cantidad de tiendas locales y sitios web que cuentan con su aplicación mobile. Incluso hoy en día ese número es mayor aún, ya que a partir de abril de este año, Google comenzó a penalizar en su ranking de búsqueda todos aquellos sitios web que no se encuentran adaptados a la versión mobile. Por otro lado, a la hora de testear, tenemos todo ese crecimiento exponencial y de evolución de dispositivos y plataformas que les comentaba. Y a la hora de nosotros enfocarnos en nuestras pruebas, es difícil abarcar todo, porque ya no solo nos estamos limitando a probar en un dispositivo, ¿sí?, como este, sino que debemos enfocarnos en probar en distintos dispositivos. Debe funcionar correctamente en la mayoría de ellos, sean smartphone, tablet, phablet. Ya no son de algunas marcas, tenemos muchas marcas en el mercado y a su vez debemos asegurarnos que funcionen en distintos sistemas operativos como lo son Android, iOS, Windows Phone y el sistema operativo de BlackBerry. Por otro lado, el cliente hoy en día ya no espera que nosotros ejecutemos todas las pruebas. ¿Qué me refiero con esto? Que si nosotros deseáramos testear en todos esos dispositivos sería algo inviable. El cliente no tiene tiempos para eso. Lo que debemos hacer es enfocarnos y tratar de crear una matriz y definir con el cliente una matriz de qué pruebas vamos a estar realizando. Por otro lado, nos estamos enfrentando a clientes que cada vez son más exigentes con nuestras aplicaciones. Ellos están buscando las optimizaciones del tiempo. Yo ya no tengo que estar en mi casa o en la oficina conectado a internet para realizar una consulta médica, realizar una compra. Hoy en día, el 53% de las consultas que se hacen a través de internet son realizadas a través de dispositivos móviles. Hoy puedo estar en la calle, en el auto o como esta mujer en un taxi optimizando sus propios tiempos. Ahora bien,
A la hora de planificar las pruebas, como les decía, tenemos un abanico muy grande de dispositivos y de marcas. ¿Sí? Lo que debemos hacernos para generar esa planificación es juntarnos con el cliente y definir la matriz de prueba que vamos a estar probando para definir los escenarios en donde vamos a correr nuestras pruebas. Esa matriz de pruebas nos va a permitir a nosotros enmarcar nuestro trabajo en cierta forma para limitarnos en qué dispositivos y sistemas operativos vamos a estar probando, y a su vez es una forma de garantizarle al cliente aquellos escenarios que fueron cubiertos por nuestras pruebas. A la hora de planificar las pruebas es muy importante tener en cuenta las estadísticas de los sitios oficiales. A modo de ejemplo, acá a ustedes les estoy presentando dos URL a las cuales acceden al sitio oficial de Android y al de iOS, en donde ustedes pueden acceder a información relevante que les va a permitir tomar decisiones. En próximas diapositivas voy a estar haciendo referencia a estas URL. ¿Sí? Existen diversas técnicas para definir a nosotros cómo armamos esa matriz de trabajo para planificar las pruebas. La técnica que les quiero comentar consiste de 3 puntos. El primero de los puntos de la planificación se llama Measure y dice que permite asegurar la calidad de las aplicaciones en aquellos dispositivos de mayor cuota de mercado. Para aplicar esta regla debemos tener en cuenta que los dispositivos varían en dependencia del mercado o del país al que nosotros apuntemos cuando vamos a realizar la aplicación. A modo de ejemplo, sabemos de que en el continente asiático predominan los sistemas operativos de Android. ¿Por qué? Porque el sistema más vendido, el dispositivo más vendido es el de Samsung. Por el caso contrario, en Norteamérica, el sistema operativo que predomina es el de iOS. ¿Por qué? Por consiguiente, los dispositivos más vendidos son los de Apple. El siguiente punto es must. Este punto dice que consiste en asegurar la calidad de nuestras aplicaciones según la evolución reciente y futura de los dispositivos. Anteriormente les mostraba las URL. Si ustedes acceden a cada URL van a encontrar este tipo de información que brindan los sitios oficiales. Asegurar la calidad de las aplicaciones con la evolución reciente significa que debemos visualizar el mayor porcentaje de los dispositivos, cuáles versiones de sistemas operativos tienen. A modo de ejemplo, si nos enfocamos en la evolución reciente, sabemos de que el 39% de los dispositivos están corriendo actualmente con la versión 4.4 de KitKat de Android. Si lo llevamos al caso de iOS, sabemos de que el 52% es de la versión 9. Y si hablamos de evolución futura, sabemos de que ¿qué pasó? En próximas evoluciones se van a estar liberando versiones futuras de Lollipop y próximamente de Marshmallow. Debemos enfocarnos de que funcione también en ese tipo de sistemas operativos. El otro punto que quiero hablarles es Market, que consiste en que debemos asegurar la calidad de las aplicaciones en los dispositivos de modelo de negocio al cual apuntemos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos que desarrollar una aplicación para un banco, debemos contactar al banco o bien realizar un análisis de mercado para conocer cuáles son los dispositivos más utilizados por los clientes de ese banco. Si a través de un análisis de mercado llegamos a que la mayoría de los clientes utilizan el iPhone 5S, ese va a ser nuestro dispositivo prioritario para efectuar nuestras pruebas. Ahora bien, tenemos toda esa información sobre dispositivos más utilizados, versiones, y si apuntamos a un negocio específico, ¿cuál es el principal? Lo que tenemos que hacer, como les decía anteriormente, es definir esa matriz para acotar nuestro trabajo y tratar de enfocarnos en aquellos escenarios que son de mayor productividad a la hora de testear. Esto que les estoy mostrando acá son datos de ejemplo, no son datos reales. Si por ejemplo ustedes detectaron con un análisis de negocio análisis de mercado, de que los teléfonos más utilizados son el iPhone 6S y el 5S, vamos a cruzar con los sistemas operativos más utilizados. Para este caso debemos efectuar pruebas sobre los de evolución reciente y los de evolución futura. Y si por consiguiente realizamos lo mismo para Android y detectamos que los dispositivos más utilizados son el 6S, el Galaxy Note 5 y el Samsung S4, debemos cruzar esa información con los escenarios y los sistemas operativos de KitKat y de Lollipop. Ahora bien, tenemos las plataformas y los escenarios definidos. Ahora les dejo con Guillermo, que les va a presentar de qué manera vamos a estar probando y con qué herramienta.
A ver, Leonardo hasta aquí en realidad se define un conjunto de dispositivos donde vamos a probar. Eso, bueno, tenemos esta técnica, hay otras también para hacerlo, pero en definitiva luego vamos a empezar las pruebas y el tema es cómo vamos a hacer entonces para conseguir esos dispositivos o dónde vamos a estar probando. Entonces, lo que nosotros hoy en día, digamos que eso es una afirmación en realidad, es que tenemos que probar, y ahora vemos un poco en qué momento, pero tenemos que probar en dispositivos reales. Nosotros, en principio, y siempre, digamos, y en charlas incluso de eventos anteriores, hemos discutido y hemos puesto sobre la mesa el tema de si podemos utilizar emuladores, simuladores, que hay diferencias entre ellos, que no voy a entrar en detalle ahora, o si tenemos que ir a dispositivos reales. Tenemos etapas en el ciclo de desarrollo y mismo, digamos, en etapas tempranas donde es totalmente válido hacer pruebas y empezar a ver cómo funciona la aplicación en emuladores, simuladores, así como hacemos el prototipado cuando utilizamos GeneXus. El tema es luego, cuando pasamos en realidad y queremos hacer una verificación, una validación, ya algo en etapas un poco más cercanas a lo que es la salida en producción, tenemos que empezar a utilizar dispositivos reales. Eso es un hecho. Es un hecho porque, o sea, les cuento nuestra experiencia. Nosotros hemos realizado muchas pruebas en simuladores y en emuladores y hemos encontrado en realidad muchos defectos, muchos bugs, pero que luego los vamos a reproducir en dispositivos reales y no los podemos reproducir. No encontramos esos mismos problemas. De la misma forma, al revés. O sea, hemos hecho pruebas en dispositivos reales donde encontramos bugs, encontramos problemas y luego lo intentamos reproducir en emuladores y simuladores y no lo logramos reproducir. Entonces, ahí entendemos, digamos, que tenemos un problema y, en definitiva, el usuario final va a utilizarlo en dispositivos reales. Entonces, ese es el enfoque que debemos tomar y vamos a tener que llegar a eso en un momento. El tema entonces, ahí, digamos, la pregunta es otra, ¿no? ¿Cómo hago para conseguir esos dispositivos? Tengo que tener todos los dispositivos. Digamos, estas son discusiones, también venimos de algunos eventos conversando. Y bueno, hay distintas alternativas. Hemos mencionado anteriormente alternativas de lo que es algunos esquemas de crowdsource testing para acceder a distintas personas que tengan los distintos dispositivos, pero eso hay temas ahí que, bueno, cada una de esas personas le podemos pasar un guión, pero igual va a hacer las pruebas, digamos, de acuerdo a lo que ellos conocen o saben utilizar la aplicación, no van a hacer las mismas pruebas que yo quiero hacer. Luego también hay otros modelos, digamos, e iniciativas de lo que son laboratorios de dispositivos, que esos son buenas alternativas que tenemos hoy en día, pero bueno, tampoco se han desarrollado en algunos mercados de aquí de Latinoamérica mucho y tampoco tenemos los últimos dispositivos allí. También, digamos, requiere moverse físicamente hasta el laboratorio, estar trabajando allí. Y entonces, en realidad, el enfoque, nosotros lo que hicimos fue empezar a evaluar algunas plataformas que hay para hacer el testing mobile, digamos, de forma remota, o sea, que me conecto a través de la web a alguna plataforma que me ofrezca dispositivos reales. Entonces, nosotros estuvimos evaluando básicamente estas tres alternativas. Estuvimos evaluando con aplicaciones GeneXus, obviamente, aplicaciones nativas, o sea, instalando directamente el APK, el IPA. Y bueno, estuvimos evaluando primero Perfecto Mobile, que estos son, digamos, grandes jugadores a nivel mundial en este tipo de plataformas. Evaluamos Perfecto Mobile, en realidad por temas de conectividad aquí de Uruguay, también como tienen ubicados ellos los dispositivos, teníamos algunos temas ahí. Entonces seguimos evaluando, fuimos a otra plataforma que es Xamarin. Xamarin, digamos, en realidad ellos hacen un montón de cosas más también, pero la limitante grande que tiene es que no puedes ejecutar pruebas manuales. Tiene que estar todo automatizado. O sea, vos subís los scripts, decís voy a ejecutar en estos dispositivos, pero nunca tengo el dispositivo delante para ejecutar pruebas. Entonces, la tercera opción, que en definitiva es un poco el camino que estamos tomando hoy en día, que eso no quiere decir que igual no podamos utilizar otras plataformas, es Keynote. Keynote nos permite acceder a una lista de dispositivos, ahora lo van a ver, acceder a una lista de dispositivos que están ubicados también en distintas partes, digamos, geográficamente, con distintos carriers, y nos permite ejecutar pruebas, o sea, nos abre en el browser a nosotros la interfaz del teléfono, pero eso se está ejecutando físicamente en un teléfono. O sea, lo que estamos viendo en la pantalla en realidad se está transmitido al teléfono y los resultados también que vemos es la captura, digamos, de la pantalla del teléfono. Entonces, esto en definitiva lo que nos ha permitido es acceder a todo ese conjunto de dispositivos que aquí tengo. A ver si. Ahí va, ahí los muevo brevemente, les muestro que ahí estamos entrando a la plataforma. Lo que despliega es una lista de dispositivos. Nosotros ya teníamos algunas cosas preseleccionadas, por eso para que lo vean directamente, pero hay muchos dispositivos, obviamente todo lo que es iOS, Android, Windows, etc. Una vez que se consigue el dispositivo está en la instalación, que este no es un tema menor, porque aquí estamos instalando una APK que no requiere ser firmado.
los IPA para iOS hay que firmarlos antes. Entonces, algunas plataformas, por ejemplo, Perfecto Mobile, podíamos instalar un IPA, pero en realidad tenemos que ir, conseguir el dispositivo, sacar el UDID ese famoso que tenemos que llevarlo para firmar con el certificado y volver después, o sea, reservar el dispositivo y volver a entrar a ese mismo dispositivo. Eso, digamos, no lo vimos bien solucionado en Perfecto Mobile, y acá en realidad, ahí es que le estoy mostrando una APK, pero cuando subimos un IPA, en realidad él se encarga de firmarlo automáticamente, entonces mi aplicación ya ejecuta, o sea, me olvido de la parte esa de firmar el IPA. Y bueno, como pueden ver ahí en realidad tenemos la aplicación del evento que la estuvimos cargando y bueno, se puede, digamos, interactuar con el dispositivo, tiene soporte, digamos, para distintos gestos que hay hoy en día en los dispositivos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo incorpora estos gestos que hay en iOS ahora, como que podés apretar más fuerte, es como que otro gesto que agregan, pero lo están soportando esto hoy en día. Así que bueno, esta es la forma en realidad que les quería mostrar, que hoy en día nosotros tenemos acceso. Lo que estamos haciendo es estamos digamos, en una especie de partnership con esta empresa de Keynote que nos permite acceder a los dispositivos. También tienen una plataforma que permite automatizar las pruebas, entonces luego largarlas en los dispositivos que nosotros necesitemos, pero bueno, nosotros valoramos también la parte de poder hacer pruebas manual sobre el dispositivo. Otra de las ventajas, digamos, es que muchas veces también teníamos algún bug en una aplicación y nos decían, me ocurre en este dispositivo puntualmente, y no teníamos forma. Mandábamos un mail a la lista de toda Artech a ver quién tenía un dispositivo de eso, pero no teníamos forma de tener ese mismo dispositivo con esa versión del sistema operativo. Entonces, bueno, esto fue otra forma de acceder a ese dispositivo. Bien. Así que un poco esa es nuestra experiencia, un poco lo que elegimos por ahora para tener una base muy grande, o sea, de cientos de dispositivos, y bueno, poder cubrir, digamos, básicamente cualquier necesidad que tengamos. Así que, bueno, como vimos recién, Guillermo estuvo explicándole el tema de la herramienta Keynote, y conmigo ya estuvimos viendo el tema de definir los escenarios para la planificación y ver qué es lo que vamos a estar testeando sobre Keynote en este caso. Ahora, como les contaba anteriormente, el mundo mobile implica grandes velocidades, grandes ritmos, mucha vertiginosidad, y puede que realmente nosotros no tengamos los tiempos suficientes para efectuar las pruebas que queremos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando estamos en proyectos de duración de 2 o 3 meses enteros de mobile y tenemos poco tiempo para efectuar pruebas? Para situaciones así les quiero presentar Rapid Software Testing. Antes que nada les quiero comentar que esta técnica no sustituye las técnicas tradicionales de la escuela basada en la especificación. Rapid Software Testing es una actitud mental. Consiste en tener ciertas habilidades el tester, como lo son aspirar más a la intuición, al pensamiento lógico y lateral del tester que va a estar ejecutando estas pruebas. Además de estas habilidades, se necesita de personas que sean disciplinadas y que tengan cierto orden en su trabajo, pero por sobre todo deben ser personas con flexibilidad. ¿Por qué con flexibilidad? Porque este tipo de personas o tester van a estar sumergidos en presiones que implica los proyectos de corto tiempo, en donde las planificaciones y los tiempos de prueba son muy cortos, ¿sí? Por otro lado, esta técnica se basa en ejecutar pruebas exploratorias por tester llevadas a cabo por tester con experiencia. El tester con experiencia va a iniciar las pruebas creando un modelo mental de la aplicación, en donde en una primera instancia hace un reconocimiento del producto y determina el abanico y la complejidad del sistema que va a estar probando. Por otro lado, en etapas futuras, en pruebas futuras, el tester va a estar planificando cómo realizar pruebas de mayor profundidad. ¿Sí? El primer oráculo que tiene el tester a la hora de iniciar este tipo de pruebas, de ejecuciones exploratorias, es su propia intuición o sentimiento personal. Acá me imagino que hay muchos testers. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron la intuición de que algo no les andaba bien en el programa? Son bastantes. La realidad que indica es que nosotros no podemos ir a tratar de convencer a alguien con esa intuición que tenemos. No podemos ir a un desarrollador y decirle, tenemos la intuición de que algo no anda mal. Imagínense, por ejemplo, un incidente que el desarrollador agarre y vea un incidente reportado que dice, tengo la sensación de que la comisión de la venta del producto no está calculando bien. Para mí sería un horror estar reportando eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los testers? Cuando tenemos esa intuición, debemos trabajar en esa dirección de la intuición y debemos tratar de abordar
esas pruebas y tratar de generar un contexto que me permita reproducir el bug tratando de controlar las variables que están en juego. ¿Sí? Las pruebas basadas en sesiones. ¿Qué son pruebas basadas en sesiones? El objetivo de este tipo de pruebas consiste en que nosotros debemos encajonar en pequeñas cajas, valga la redundancia, esas pruebas exploratorias que les estaba comentando. Cada prueba exploratoria va a estar encajonada en pequeños timebox, donde cada timebox es una sesión de pruebas y cada sesión tiene distintas misiones de prueba. ¿Sí? Los testers debemos de tener cierta documentación formal para justificar ese tipo de pruebas exploratorias. Debemos de tener un pequeño documento el cual debe incluir los siguientes puntos. Debe tener una carta o charter que es una misión explícita de qué vamos a estar probando. Por ejemplo, voy a realizar una sesión de reconocimiento del producto. Debe tener un tiempo fijo, debe tener una duración fija de la sesión de prueba que vamos a estar ejecutando. Se recomienda que sea de 90 minutos, aunque puede ser de 120 minutos también. Por otro lado, vamos a tener resultados comprobables. ¿Qué es esto? Es evidencia de nuestras pruebas. Es escribir por dónde anduvimos, qué exploramos, qué nos falta por explorar, qué dudas o preguntas tenemos para hacer a desarrolladores o analistas, qué incidentes hemos detectado, incluso si estoy en la primera sesión de reconocimiento del producto. Se deben reportar esas cosas. Uno de los puntos a tener presente es que los incidentes que nosotros detectemos debemos reportarlos en la herramienta de backtracking dentro de los 90 minutos y no después de esos 90 minutos. ¿Por qué no después? Se aconseja de que se reporte dentro de los 90 minutos, porque si dejamos para después de los 90 minutos, podemos omitir aspectos importantes que fueron detectados cuando estábamos ejecutando las pruebas. El último punto es la etapa de examen. En esta etapa de examen, el tester expone esa exploración que hizo y lo expone a su jefe de prueba o bien al equipo de desarrollo. ¿Sí? Nosotros con el tiempo vamos adquiriendo experiencia y conocimiento, que a la larga se termina transformando en práctica y esa práctica en un resultado esperado. Los testers de antemano podemos conocer el resultado esperado de ciertas acciones, ¿sí? Pero a la hora de testear no siempre tenemos en nuestra mente todas las pruebas que queremos ejecutar. Por eso y para estos casos es que debemos recordar la siguiente frase, San Francisco Depot. Ustedes se preguntarán, ¿qué es San Francisco Depot? San Francisco Depot es un acrónimo que debemos de tener presente y que implica que cada letra es la inicial de una palabra que debemos tener presente. Por ejemplo, la S, la estructura. ¿Qué es el producto que estoy testeando? ¿Es una aplicación? ¿Es ejecutable? ¿No es ejecutable? ¿Hay que actualizarlo o no? Debemos de estarnos respondiendo eso. La F, función. ¿Qué hace el producto? ¿El producto está diseñado acorde a lo cual fue especificado? Data, ¿qué tipos de datos procesa este producto? ¿Cómo lo procesa? ¿Cuáles son sus parámetros de entrada? ¿Cuáles son sus salidas? ¿Tiene parámetros precargados, preestablecidos o no? Interfaces, ¿de qué forma interactúa el producto conmigo, con web service o con APIs? ¿Utiliza APIs o no? ¿Cuál es su interfaz de usuario? Plataforma, ¿de qué depende el producto? ¿Depende de servicios de localización? ¿Depende de componentes de terceros? Operaciones, ¿cómo se utiliza este producto? Este producto, ¿qué le pasa si yo estoy en movimiento? ¿Cómo funciona? ¿Qué le pasa si tengo intermitencias o jitter en las señales de red? ¿Cómo se comporta ese producto frente a esas situaciones? Y por último es el tiempo. ¿Cómo es afectado por la hora el producto? ¿Cómo es afectado por el uso continuo de horas? ¿Cómo es afectado si yo le cambio la configuración regional o le cambio la zona horaria al producto? A la hora de testear debemos tener en cuenta muchos aspectos que engloban a la aplicación y no solo debemos enfocarnos en pruebas funcionales. Al principio de la charla les preguntaba cuántos de ustedes dormían con el teléfono. Otro de los puntos que quiero destacar es hasta qué punto nosotros somos capaces de sentir emociones por las aplicaciones y cómo hemos transformado un simple dispositivo en algo tan personal que ingresa a nuestro círculo más íntimo como es cuando dormimos. Esa relación tan personal y emocional es la que nosotros canalizamos cuando adaptamos o eliminamos una aplicación que no nos gustó o convenció. ¿Sí? A la hora de testear debemos tener en cuenta ese tipo de situaciones, esa emoción que tenemos con ellos. Para hacerles un
una anécdota, un hecho que me ocurrió de cómo nosotros debemos de tener en cuenta esas emociones y cómo los testers debemos ponernos en el lugar del cliente a la hora de estar testeando. Les quiero contar un hecho que me comentó un amigo. Él me decía de que en su empresa habían desarrollado una aplicación mobile para el rubro forestal. Habían hecho una cantidad de pruebas funcionales, incluso me dijo que habían hecho pruebas con la red porque iban a estar trabajando en el campo y podían tener problemas de red, que podían tener problemas con la carga de la batería, hicieron pruebas con carga de batería, hicieron unas pruebas más, hasta que en cierto momento dijeron que era suficiente y que había que mostrarle el prototipo al cliente. Se lo llevaron al cliente, se lo mostraron y el cliente lo primero que dijo es, esto no me sirve. ¿Pero por qué no te sirve? Dice, mirá los dedos que tengo, son toscos y curtidos. El trabajo mío me lleva a tener este tipo de dedos toscos y curtidos y yo no puedo cliquear con estos dedos, soy torpe, ese tamaño tan pequeño de botones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que debemos hacer es diseñar y crear una interfaz acorde y adecuada al usuario. Y fundamentalmente los testers debemos enfocarnos en el cliente y en el contexto del cliente en donde va a estar trabajando. ¿Sí? Por otro lado, vemos de que hasta Pedro Picapiedra hoy en día utiliza un celular y hasta el más rezagado hoy lo tiene. Entonces, Guillermo va a estar exponiendo unas palabras. Cerrando solamente, en realidad, reforzando un poco lo que decía Gonzalo ya un minuto antes de terminar, lo que decía Leonardo, perdón, pues estaba viendo la charla de Gonzalo recién. El enfoque que tenemos que tener es muy importante, digamos, enfocarnos en el cliente. Digo, a veces de los temas técnicos, como decía, nos enfocamos mucho, sí, y vemos, sí, consumo de batería, consumo de red, etcétera, etcétera, y son de las cosas que estuvimos hablando hoy, pero es muy importante el enfoque en el cliente. Es algo que desde GeneXus Consulting lo estamos trabajando cada vez más. Tenemos instancias cada vez más de, bueno, si bien estamos probando, por ejemplo, en nuestras oficinas la aplicación y todo, generamos instancias para sentarnos mismo con el cliente, con el usuario, o sea, a veces no es el cliente en sí mismo, sino el usuario final, obviamente, que es el importante, digamos, sentarnos para ver cómo va a usar la aplicación y cada vez nos acercamos más. O sea, todos los temas, y que también se ha ido hablando en este evento, temas de usabilidad, son cada vez más importantes en los dispositivos móviles. Bien, así que, bueno, un poco para cerrar a eso, y también que entendemos que nosotros, digamos, entendemos que hay muchas empresas también y muchas personas que están con este tema de los dispositivos, cómo hacer para acceder. Nosotros, bueno, digamos, ahí quedar a disposición con el tema de Keynote. Nosotros estamos intentando de alguna forma centralizar un poco también la demanda que hay en relación a hacer pruebas en dispositivos móviles para ver, obviamente estas plataformas tienen costos, generalmente son asociadas a horas o paquetes, etcétera. Estamos viendo, digamos, la forma de bajar eso para ofrecerlo a toda la comunidad GeneXus a costos más bajos y que todos tengamos acceso para probar las aplicaciones en todos los dispositivos. Así que, bueno, eso también invitamos a que los que están, digamos, con esa problemática o que están buscando dispositivos específicos para ejecutar, que se acerquen luego para conversar y ver un poco qué podemos hacer. Así que eso es todo. Muchas gracias.